Sean bienvenidos a un video más de escenas que no animaron. Esta vez las escenas del anime Seiken Gakuen no Maken Tsukai, el cual sé que es un anime de la temporada pasada. Sé que no es un anime nada bueno, pero aún así me latió por leerme su novela, la cual no es nada especial, la verdad. El anime es malo, se nota que no le pusieron empeño ni presupuesto. Es más, no sirve ni para promocionar la novela, pero como ya había empezado el guión, es mejor sacar el video, ya que si no lo hago sería tiempo desperdiciado, aunque sé que no va a tener nada de visitas. Por cierto, el autor de esta novela es el mismo que Seirei Tsukai no Blade Dance. Bien, una vez dicho eso, empecemos. En la novela, el castillo del rey demonio estaba rodeado de un manto negro como el carbón, y una niebla humeante llena de magia de maldiciones y magia oscura. Pero en el anime eso no se vio. También en la novela nos mencionan los otros castillos y reyes demonio, los cuales son el castillo del risco de Dissolve, el rey demonio de la ira, el castillo de sangre de hierro de Gazot, el rey demonio de las bestias, el castillo del otro mundo de Azrael, el rey demonio del inframundo, la cordillera del dragón demoníaco de Beira, el rey demonio de los dragones, incluso la fortaleza marítima de Ribais, el rey demonio de los mares. En el anime solo mencionan 3. La razón por la cual los 6 héroes eran tan fuertes es que habían aceptado las bendiciones de los dioses, lo cual les permitió tener un poder evolutivo ilimitado. En el anime, Leonis creyó que Liseria era una elfa, pero la novela dijo que ni siquiera los elfos tienen una belleza como ella. Es más, la comparó con una diosa. El hechizo de reencarnación, el que usó el reino muerto, era un hechizo de 12º orden, del más alto calibre, y tenía diversas variantes. Una implicaba renacer transfiriendo el alma a otro recipiente. Otra consistía en crear un nuevo recipiente por medio de la magia y fijar el alma en él. Otra era devolver el cuerpo a un estado pasado y reestructurarlo. Ese era el método que Leonis había elegido. Había elegido restaurar su cuerpo dañado a su estado óptimo, utilizándolo como recipiente para su alma. No muy diferente a un fénix que renace de entre las cenizas. Además, había preparado el hechizo para reestructurar su cuerpo en el reino muerto. Pero como todos sabemos, esto último falló. En la novela nos dicen que los ogros eran una raza de demonios come hombres, que formaban parte del ejército de los reyes demonio, bajo el mando del rey demonio de la ira Dissolve. Sin embargo, como vimos en el anime, eso no era un ogro. La última fortaleza de la humanidad fue el lugar donde había sido el escenario de la batalla final de los ejércitos de los reyes demonio hace 1000 años. El archisabio Araquiel de los 6 héroes se fusionó con el árbol sagrado y consumió las fuerzas de los reyes demonio en un mar de árboles. Árboles que ahora duermen en el fondo de este océano en el que está la ciudad. Leonis pensó que la fortaleza humana era incluso más grande que la fortaleza marítima de Ribais. Ribais era el rey demonio de los mares, que reinó una vez sobre los 7 océanos demoníacos. Encontró su muerte en una derrota mutua contra el mago Tiruda, otro de los 6 héroes. En la novela nos brindan más información sobre los 2 sirvientes de Leonis. Primero, el lobo negro era un hermano de armas, que una vez había recorrido los campos de batalla a su lado, y era el príncipe del reino de las sombras. Esto se menciona pero todavía en el capítulo 6. La Maid fue una vez una asesina del reino de las sombras que había tratado de reclamar la vida de Leonis. Después de una serie de eventos, se convirtió en una sirvienta al servicio del reino muerto. Pero en realidad había un tercer sirviente más, que se mantenía en su sombra, pero si viera a Leonis tal y como estaba ahora, trataría alegremente de matarlo mientras dormía. Para convertir a Liseria en una reina vampiro, se necesitaba un tipo de alma noble que fuera digna de ser gobernante de la noche. También se requería que el sujeto fuera una doncella pura e inmaculada, o sea virgen. Por cierto, una reina vampiro estaba entre las criaturas no muertas de más alto rango, rivalizando incluso con los Licher ancianos y los Dark Knights. En la novela nos dicen que Sakuya perdió sus créditos apostando, y como aún tenía deudas, los demás accedieron a dejarla ir si mostraba sus pechos, pero justo llegó un profesor que estaba de guardia y todo se detuvo. En la novela también nos dicen que las chicas de Musel no estaban siendo controladas en sí. Ellas firmaron un pacto voluntariamente con su espada sagrada. Además de no ser así, la academia no lo hubiera permitido.
A comparación que en el anime, en la novela, a Lyseria sí logran darle un golpe. Fue en el pecho, la sacó volando y la hizo rodar por el suelo. Además de que también se comió un ataque de agua que se la tragó, pero aún así continuó poniéndose de pie. En la parte donde Lyseria es controlada por Musel, en la novela es golpeada y pisoteada sin parar. Cuando Leonis despertó, en el anime lo hace solo, pero en la novela despierta en la misma cama que Lyseria. De hecho, hay una ilustración de Lyseria mostrando un poco el busto, pero obviamente no lo puedo poner aquí. En la práctica, como a los guerreros no muertos no fueron nada para ella, en la novela, Leo también le hace practicar con no muertos de tipo bestia. En la novela, Leo iba a hacer un espectáculo de cadáveres para los niños, pero Lyseria le dijo que no, ya que los podía asustar, así que Leo pensó mejor en hacer unos pequeños fuegos artificiales, pero no logró hacerlo ya que empezó un terremoto. En cambio, en el anime sí hace un espectáculo de cadáveres. En la novela aparecen nuevos tipos de Voids, los cuales son los Void Manticora, que eran muy parecidos a las quimeras del tiempo de Leonis. También aparecieron Voids de clase Sabueso Infernal. Cuando Leonis vio al Void Dragón, recordó al rey demonio de los dragones Beira, y a su raza que alguna vez reinó sobre los cielos hace 1000 años. En la novela tenemos más información del archisabio de los 6 héroes, Araquiel de Gradius. Este ya excedía los 200 años de edad mucho antes de alcanzar la inmortalidad al fusionarse con el árbol sagrado. También fue considerado como el hombre más sabio de la humanidad y aniquiló a los ejércitos de los reyes demonios en varios frentes de batalla. Pero ahora su apariencia era irreconocible. Mientras que en el anime el pelotón de Lyseria luchaba contra la Hidra, en el anime también lo hacía una chica que blandía una espada sagrada de tipo viento. En la novela, Leonis entonó un hechizo llamado Girus Vera, que son llamas negras que toman forma de dragón. Este era uno de los hechizos originales del Reino Muerto. En el anime, esto no sale. Lyseria, una vez liberada, hunde su espada manchada de sangre al suelo. Acto siguiente, desde el suelo empiezan a salir cuchillas de sangre y acaban con los Voids de clase gigante, mientras que en el anime usa esas cuchillas para liberarse. La espada que sacó Leonis solo la había usado 2 veces. La primera vez redujo a tierra quemada la montaña donde se encontraba un dragón sagrado, y la segunda la usó para matar a un dios. Además, la diosa de la rebelión había sellado algo más que el poder de la espada demoníaca en la hoja. También había sellado dentro del arma el poder y la experiencia de Leonis de cuando era un héroe, lo que significaba que cuando Leonis empuñara la espada demoníaca, recuperaría el poder del mejor espadachín que jamás haya existido. Al día siguiente de vencer al sabio, Leonis sufrió de dolores musculares. Era el retroceso de empuñar el poder de espada. Su cuerpo, no entrenado de 10 años, se había afectado por una parálisis muscular y sentía como si todos sus tendones se hubieran desgarrado. Mientras Leonis se recuperaba, descubrió las películas, pero ya se había visto todas que sacó, así que se puso a ver las películas que tenía Lyseria, las cuales eran de nobles y plebeyos enamorándose, algo que enrojeció a Lyseria cuando se enteró. Por cierto, el arma que empuña Leonis es uno de los Arc 7, un grupo de armas mitológicas asesinas de reyes demonio, pero habiendo recibido la bendición de la diosa de la rebelión, la hoja renació, convirtiéndose en una espada demoníaca. Cuando Leonis despertó después de toda la batalla, sus ojos se encontraron con el escote de Lyseria. Estaba tan cerca que podía verle la ropa interior. Luego procedió a chuparle la sangre. Hay una ilustración sobre esto, pero prefiero no ponerla. La mascota que tenía la princesa era un espíritu conocido como Carbuncle. Era un tipo de forma de vida de mana que había existido desde la antigüedad. El imperio tenía muchos enemigos, facciones nobles del antiguo régimen, una sociedad secreta de mercaderes conocida como la Compañía de Armas Isha, terroristas armados liderados por la población semi-humana, defensores revolucionarios e incluso un culto del día del juicio final que adoraba a los Void, como salvadores de la humanidad. La princesa sabía que su hermana estaba en la ciudad de Assault Garden. Su hermana se había marchado antes de que la propia Altiria hubiese nacido. No sabía cómo lucía su hermana, y ni siquiera cuál era su nombre. Una vez en la biblioteca, Leonis activó un hechizo de escritura automática para copiar los libros que le interesasen.
Este grupo de terroristas había estado saltando de Assault Garden en Assault Garden, hasta que llegaron al séptimo Assault Garden hace 8 meses. Estos se estaban escondiendo en el pabellón de protección de los semi-humanos, ya que ahí eran difíciles de rastrear. Hace 64 años, los semi-humanos habían sido llevados al borde de la extinción por la invasión del vacío, al igual que sus homólogos humanos. Bajo el pretexto de protegerlos, fueron absorbidos por el Imperio, por eso cada Assault Garden tenía su área especial para ellos. Como muestra de aprecio, una vez Leonis le había regalado a Shirley la daga asesina de la más alta clase, la daga de la mariposa de la muerte Refisca. Para su sorpresa, la sirvienta solo se enfadó con él por el regalo. Aún así, la daga tenía una poderosa maldición, y Shirley seguía utilizándola a menudo. En el puerto había dos tipos fastidiando a Regina, a los cuales Leonis los espanta con su aura de rey demonio. Cuando la princesa estaba dando su discurso, es en donde los Void aparecieron. Estos eran de clase Kraken, pero muy pequeños, pero con tanto que aparecían, se volverían un problema. Hasta que apareció una enorme criatura parecida a un Nautilus, con brazos gigantes en forma de pinza e innumerables tentáculos retorcidos. Su longitud era aproximadamente la mitad de la de los barcos destructores armados del puerto. Para vencer a la criatura, Leonis derrumba el edificio que estaba a un lado, haciendo que la criatura quede totalmente aplastada. Luego Regina atacó con su poderoso cañón a la máxima potencia, pero eso no acabó con el monstruo, ya que este solo se deshizo de su caparazón y huyó al fondo del mar. Leonis se dio cuenta de esto y lanzó un hechizo que hizo que se le incrustaran rocas en punta, las cuales aplastaron y cortaron al Void. Gracias a este desastre, los semi-humanos lograron colarse al barco. En cambio, en el anime solo se colaron y ya, y se saltaron todo lo anterior. Hace 1000 años, los océanos demoníacos habían sido gobernados por Revice Deep Sea, el rey demonio de los mares. Sin embargo, por lo que Leonis había escuchado, Revice se había enfrentado a un poderoso mago que era miembro de los 6 héroes. Ambos habían encontrado su final en tumbas acuáticas en lo profundo del océano. Por cierto, Leonis dejó un clon de huesos en la fiesta y lo transformó con su apariencia. Así él iba a recorrer el barco por él mismo, mientras que en el anime pues no hace eso. Dicho clon empezó a ser muy cariñoso con Lyseria, hasta llegar al punto de que ésta se sonroje. Estaban subiendo las escaleras y como el uniforme de la Academia Excalibur hacía énfasis en la movilidad, las faldas eran muy cortas. Leonis obtuvo una buena vista de las panties negras inmaduras de Regina. Los Voids que aparecieron eran de clase Tritón. Eran sumamente inteligentes y capaces de moverse a gran velocidad no solo bajo el agua, sino también en tierra firme. Luego apareció un Brain Eater. Era una clase mucho más fuerte en comparación con los clases Tritón. No solo era más inteligente, sino que también era capaz de utilizar sus poderes misteriosos. Se decía que los Brain Eater tenían una alta probabilidad de convertirse en Lords del Vacío. En el anime, Leonis detiene la nave con su magia, pero en la novela detiene la nave con las garras de un dragón de huesos, invocado por él. Este dragón calavera arrancó las hélices del avión con sus poderosas mandíbulas. Cuando usó sus llamas negras en la elfa oscura, en la novela se provocó que las 3 aeronaves que estaban detrás de ella explotaran. El dragón calavera sujetó a la elfa oscura con sus garras huesudas alrededor de su cuerpo. El dragón calavera apretó su agarre y Leonis pudo oír el sonido visceral del crujir de sus huesos. Por cierto, la espada demoníaca que Leonis menciona, Solstar Mezekis, es una de las 7 espadas matarreyes demonio, pertenecientes a los Arc 7. Esa arma era un viejo amigo suyo, fue otorgada a él por los dioses. En total, Leonis había empuñado 4 armas asesinas de reyes demonio. La espada cerrada de 8 hojas Solstar Mezekis era la segunda que se le había otorgado y que había perdido en una batalla con Beira, el rey demonio de los dragones, la cual terminó en empate. Leonis abrió una puerta de sombra e invocó a sus Dead Knights. Se trataba de un grupo de 12 caballeros esqueléticos equipados con armas mágicas y montados en caballos de hueso. En el pasado habían sido la guardia imperial de Necrozoa.
seres nacidos de los restos de los más grandes héroes del reino de Rognas. Cada uno era un ejército de un solo hombre. Incluso contra una legendaria espada sagrada no caerían fácilmente. Para asegurar su victoria, Leonis lanzó un hechizo de sexto orden llamado Luna de la Calamidad. Una luna carmesí apareció en los cielos, atravesando las nubes de la tormenta. Aquella luna potenció a los no muertos, otorgándoles los poderes de un rey demonio. Leonis le prestó sus caballeros a Lyseria. Los Dead Knights que Leonis había invocado dieron un paso al frente, como si se pusieran al servicio de su reina, y rápidamente, gracias a su guía, atacaron a los Voids que la espada demoníaca había invocado. Luego de que Regina le dio un beso a Leonis, Lyseria salió del baño, con su cuerpo envuelto en una toalla mientras secaba sus mechones plateados, lo que hizo que Leonis desvíe la mirada. Luego Lyseria procedió a chuparle la sangre. Por cierto, a Leonis le gustaba el café. Era una bebida que no había existido hace 1000 años, pero Leonis se estaba aficionando a ella. Su color ébano era como la oscuridad hecha líquido, una bebida apropiada para un rey demonio. En las novelas explican que las espadas sagradas que compiten entre sí estimulan su crecimiento. Al enfrentarse entre sí, las espadas sagradas pueden cambiar sus formas. El Draghold de Regina solo tenía su modo cañón al principio. No podía cambiar a pistola hasta un tiempo después. Por eso la academia hace competiciones entre estudiantes para que las espadas sagradas maduren. Además, si se obtienen buenas calificaciones durante el combate de entrenamiento, pueden ser invitados al festival de la espada sagrada, el Blade Dance, en la capital, referencia a su obra pasada. Por cierto, en el baño termal, Sakuya le puso una toalla en los ojos a Leonis. Podrá ser un niño, pero ella era la única que sentía vergüenza y que la viera desnuda. En la novela aparecieron Voids tipo Bodianoi, que es una criatura de la mitología eslava, pero en el anime eso no pasó. La espada de Arle era la espada azotadora de demonios Crossax, una de las Arc 7, las armas para matar reyes demonio otorgadas por el árbol antiguo del santuario, un arma creada para destruir el recipiente de la diosa de la rebelión, que había reencarnado en esta era. No sé si los subtítulos estén mal, pero en el anime dice otra cosa. En la pelea contra el Void de clase Ángel, Leonis invocó a su dragón calavera que rivalizaba con el Void en tamaño. Arrodillado sobre su espalda estaba Leonis. El dragón desató su aliento de muerte, un ataque capaz de pudrir la tierra y manchar el alma. El vapor mortífero había diezmado legiones en el campo de batalla. Uno de los brazos del Void se desmoronó, haciendo que la criatura cayera en picada al suelo. En la pelea de Sakuya contra la elfa, un rayo envolvió el cuerpo de Sakuya, acelerando sus movimientos. En el anime, solo fue una batalla normal. También en el anime sale que la elfa está herida en la espalda, pero en la novela es en el estómago. Los espíritus solo alcanzaron a advertirles a Lyseria y Leo de lo de la invasión Void, pero no salió lo de la limusina, ni mucho menos de llevar a Lyseria a su antigua casa. Simplemente después de advertirles cayeron al suelo y se esfumaron. Leonis intentó preparar comida instantánea. Para ello conjuró un recipiente metálico desde su bóveda en el reino de las sombras. Era un tesoro de valor incalculable llamado Santo Grial. El rey demonio lo había saqueado de algún país, pero serviría bien para este propósito. Como lo de la limusina fue algo del anime, la parte donde Lyseria le chupa la sangre a Leonis fue en el túnel donde aún se encontraban. El vestido era un objeto de clase héroe. Su nombre oficial era Vestido del Verdadero Ancestro. Era una de las cosas más preciadas que Leonis guardaba en su bóveda del tesoro en el Reino de las Sombras. Había robado el atuendo de un castillo de vampiros que había visitado con Blackas. Leonis había planeado esperar hasta que Lyseria se volviera más hábil con el control de su mana, pero esta parecía una excelente oportunidad para legárselo. En el anime describen lo que el vestido hace, pero no dicen de dónde lo sacó Leonis. Como estaban en el subterráneo, Leonis invocó sus esqueléticos corceles de guerra, los amarró a un vagón y así empezaron a transportarse. Por cierto, había otro rey demonio cuya muerte nunca fue confirmada. Azrael había sido sellado en la sala del trono de su castillo del otro mundo por el archisabio Araquiel de Gradius, de los 8 reyes demonio. Azrael y Leonis habían sido los más leales a la diosa de la rebelión.
En la novela, la elfa nos cuenta que Disolv Soa, el rey demonio de la ira, fue quien arrasó con el santuario de los elfos y los espíritus, el hogar de la elfa. Disolv Soa era el más cruel de los 8 reyes demonio. Los ejércitos de ogros que desplegó en el bosque pisotearon y destruyeron todo. Todos los recuerdos que tuvo Lyseria al llegar a la mansión fueron únicamente del anime. La que estaba detrás de todo era la santa Thearis Resurrectia. Ella era la princesa sacerdotisa que una vez fue adorada por la secta sagrada y un miembro de los 6 héroes. Hace 1000 años ella era una de las archienemigas de Leonis. Los dioses le habían otorgado a la santa de los 6 héroes el poder de la resurrección, y ahora había regresado como una Void. Ella puede revivir las almas errantes como Void, por eso había un Void con forma humana. En el anime vemos como Lyseria logra hacer daño al Lord del Vacío. En la novela esto no pasa. La santa Thearis Resurrectia era uno de los 6 héroes a los que Luminous Powers le había concedido el poder de crecer y evolucionar ilimitadamente. Fue por medio de esa milagrosa habilidad que Thearis se había fusionado con el horno de mana. En la novela, el Lord del Vacío es derrotado con una luz negra. En el anime fue blanca. Leonis había utilizado su autoridad como reino muerto para examinar las almas de los fantasmas errantes, pero ninguno de ellos parecía ser el padre de Lyseria. Gracias por llegar al final del video. Recuerden seguirme en mis redes sociales y compartir el video si les gustó. Yo soy VicerX y me despido. Hasta la próxima.